El miércoles 8 de octubre, alrededor de 300 elementos de la Policía Federal Preventiva intentaron desalojar la carretera Alpuyeca-Jujutla, que se encontraba cerrada por pobladores de Sosocotla en apoyo al movimiento magisterial de Morelos. El enfrentamiento tuvo como resultado numerosos heridos y la toma de 5 elementos de la PFP como rehenes, que fueron liberados horas más tarde. Durante la noche, cuando los pobladores se habían replegado a sus casas, la policía realizó rondines por las orillas del pueblo, entró a las casas y aprehendió a personas indiscriminadamente. Por eso fue de que se da el otro enfrentamiento el segundo día, porque el pueblo se enojó de que hayan entrado al pueblo esa noche, más que nada de madrugada, y ir levantando a personas que se encontraran sin que estuvieran en el plantón o estuvieran. Y al ver esta situación de incumplimiento, de no respetar pues por parte de la autoridad, es que nuevamente al día siguiente se vuelve a tomar la carretera, ¿no? El día 9 de octubre, los pobladores volvieron a tomar la carretera y se da un segundo enfrentamiento. Esta vez, la cifra de efectivos de la PFP se quintuplicó y elementos del ejército mexicano hicieron presencia a un par de kilómetros de distancia del bloqueo. Cuando llego a la carretera andaban sobrevolando ahí los helicópteros y todo, y venían los federales ya pues tratando de asegurar a la gente, los manifestantes que habían cerrado la carretera y todo. La policía entró a meterse a las casas aventando gases lacrimógenos, sacó mucha gente de las casas, ¿sí? Fueron gentes que fueron torturadas. Cuando vienen las detenciones arbitrarias, hay que decir, la mayoría de esas detenciones arbitrarias no fueron de la gente que estaba en el bloqueo, fueron de la gente que venía de trabajar de diferentes lugares y llegó ya cuando había terminado del desalojo de la carretera. Así pasó con Abraham y con muchos más. En esos momentos llegan los federales y me detienen a mí, me aseguran y me dicen, ¿sabes qué? Pues es que tú eres el líder de los maestros y vente para acá. Y me agarran, le digo, no, cálmense, yo ni tengo nada que ver en el asunto. El primer reporte dijimos, hay un caso plenamente documentado de tortura, un caso, y lo demostramos, el de Abraham. Pero después, ese fue en el informe preliminar, pero el siguiente informe, por ejemplo, la mayoría de los detenidos fueron sujetos de alguna manera de tratos crueles, denigrantes, inhumanos, de tortura, etc. Me hicieron caminar un tramo y llegamos a donde los maestros habían puesto retenes y quemaron llantas, ¿sí? Todavía había brasas de las llantas, se veían incluso los alambres y estaba saliendo humo de las mismas llantas. Ahí me hicieron caminar sobre estas brasas e incluso uno de los que me llevaban sujeto me dijo, para que sientas lo que sintieron nuestros compañeros, hijos de quién sabe qué. Se les acusó de varios delitos, entre uno de ellos es motín, que está previsto y sancionado por el artículo 131 del Código Penal. A este mismo delito se le subsumió el delito de conspiración. Posteriormente a esto, a los compañeros también se les acusó por el delito de ataque a las vías generales de comunicación. Sí. Y de todos esos delitos, la gran mayoría de los delitos fueron eliminados, pero les dejaron alguno para liberarlos bajo fianza, pero que quedaran sujetos a proceso. Afortunadamente había pues movilizaciones por parte de los profesores que estuvieron allá exigiendo al procurador que pues ordenara que me liberaran. ¿Cómo era posible que yo tuviera que pagar después de todos los masajes que me dieron, no? Los sacamos en libertad el día 9 de octubre, 9 de octubre a las 2:30 de la mañana, pagando una fianza de 66,000 pesos. 10 de ellos pagamos 5,000 pesos y 4 de 4,000, fueron un total de 66,000 pesos. 2 nos los dejaron absueltos desde el principio porque nada tenían que ver, se comprobó luego su situación jurídica. Hasta la fecha no han dado ninguna respuesta, o cuando menos alguna disculpa pública. Un día trágico para mí que va a quedar grabado en mi memoria porque precisamente el 9 de octubre era mi cumpleaños. Ese día yo cumplía 35 años, todo el día de mi cumpleaños. Gracias al apoyo de los maestros, fueron retirados todos los cargos imputados a las personas detenidas en los operativos del 8 y 9 de octubre. Hasta la fecha, el gobierno federal no ha dado respuesta a las denuncias de violaciones de derechos humanos que sufrieron los habitantes de Sosocotla.